Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. Lyria nació bajo los cielos púrpura de la noble casa Tarbell, una casta destinada a gobernar sobre el imperio de Vanir. Su nacimiento fue celebrado con desfiles, canciones ceremoniales y alianzas selladas en su nombre. Pero a los 8 años, un fallo genético nunca antes visto en su línea de sangre cambió su destino. Su piel, otrora tersa como cristal pulido, comenzó a marcarse con líneas gruesas, grietas que ningún sanador pudo borrar. Su rostro, una vez considerado una joya de la realeza, fue cubierto por una máscara ceremonial. Las risas callaron. Los aplausos se detuvieron. Solo quedaron los susurros y las miradas de desprecio. Pese a todo, su compromiso con el príncipe Kael fue mantenido, al menos en palabras. Años después, cuando por fin llegó el día del enlace imperial, Lyria descendió del crucero ceremonial vestida con una túnica escarlata bordada a mano, su máscara reluciente bajo los soles gemelos de Vanir. Caminó por la gran sala imperial como un fantasma entre vivos, entre miradas que evitaban la suya, entre familiares que no la reconocían como suya. Al final del salón, Kael la esperaba, arrogante, con el mentón alzado. El joven príncipe era perfecto, alto, dorado, letal. Su belleza era tan cruel como su juicio. Cuando ella se detuvo frente a él y se quitó la máscara, porque así lo dictaba la tradición, el silencio se hizo absoluto. Kael frunció los labios, ni siquiera intentó disimular su asco. «Esto no es lo que se me prometió», dijo en voz alta, mirando a los presentes con teatral desdén. Lyria se quedó quieta, temblando, no de miedo, sino de rabia contenida. El emperador, viejo y cansado, no hizo nada. Y Kael dio la orden, sin ceremonia ni honor, que fuera enviada lejos, a una luna sin vida, oficialmente por razones médicas. En realidad, una sentencia de muerte elegante. Nadie protestó. Nadie la defendió. Y Lyria desapareció. Años más tarde, una tormenta solar obligó a una vieja nave de carga terrestre a realizar un aterrizaje forzoso sobre la luna Saerit. El impacto fue violento, pero su piloto, un humano llamado Damián Velasco, logró sobrevivir a duras penas. Es soldado, técnico sin licencia, buscavida sin rumbo. Vagaba por la galaxia evitando volver a la Tierra, donde ya nadie lo esperaba. Buscando piezas útiles entre las ruinas de aquel lugar olvidado, encontró algo que no esperaba, una torre oxidada que aún emitía señales de vida. Dentro, atada a un viejo trono de contención, dormía una figura delgada, encogida por el frío y el hambre. Lyria. Sus ojos se abrieron cuando Damián entró, con su linterna iluminando la penumbra. Él se quedó helado. No por miedo, no por sorpresa, sino por algo que no sabía cómo nombrar. Ella no era como las demás. No por sus cicatrices, no por la extraña elegancia en su postura, sino por la forma en que, aún rota, parecía sostener el universo con la mirada. ¿Eres real?, murmuró ella, sin moverse. Damián se arrodilló lentamente y comenzó a cortar las correas metálicas con cuidado. «Eso intento ser», respondió con una sonrisa suave. Ella no sonrió. No podía aún. Pero tampoco lo detuvo. Cuando por fin fue libre, Lyria cayó sobre él, débil, apenas respirando. Damián la llevó hasta su nave, ahora hogar improvisado. Le dio agua, calor, silencio. Esa noche, mientras ella dormía en un rincón cubierto con una manta de emergencia, él la observó desde la distancia. No sabía su nombre ni su historia, pero sintió que, si la abandonaba allí, algo dentro de él también moriría. Y así empezó todo. La primera mañana llegó con un silencio tenso. Lyria no hablaba. Solo observaba, envuelta en la manta que él le ofreciera, sentada en un rincón de la cabina como una sombra que no quería ser vista. Su mirada estaba lejos, hundida en siglos de traición y abandono. Damián no la presionó. No preguntó nada. Se limitó a calentar un poco de sopa enlatada con el último generador que aún resistía. Cuando le ofreció el cuenco metálico, Lyria lo aceptó sin una palabra. Bebió lentamente, sin mirarlo. Pero no lo rechazó. Durante los días que siguieron, Damián improvisó un refugio más cálido usando partes de la nave caída. No era un hogar,
pero tenía techo, calor y 2 camastros. Solo uno fue usado. Liria dormía sentada, con la espalda contra la pared. No confiaba. No podía permitírselo. Pero lo observaba. Lo miraba de reojo mientras él trabajaba con sus herramientas, mientras arreglaba los paneles dañados, mientras cocinaba con manos torpes pero constantes. Lo espiaba cuando creía que no se daba cuenta. Le estudiaba cada movimiento como si tratara de descubrir si era otro Kael con otra máscara. Una tarde, una ventisca de arena volcánica cayó sobre el refugio. Los sensores no detectaron la tormenta a tiempo. Damián, con medio torso fuera del escudo de energía, intentaba asegurar la puerta exterior con una soga metálica cuando una ráfaga lo golpeó, lanzándolo hacia atrás. Cayó sobre las rocas, el brazo ensangrentado. Liria apareció en la entrada, cubierta hasta la cabeza. Lo vio. Dudó. Y luego corrió hacia él. Lo arrastró con esfuerzo al interior, jadeando, tosiendo por el polvo. Cerró la compuerta a golpes, activó el escudo interno, y sin pensarlo, tomó una de las mantas para presionar la herida de su brazo. Damián la miró con una ceja levantada, entre el dolor y la sorpresa. ¿Así es como me asesinarías? Bromeó débilmente. Liria no sonrió, pero sus manos temblaban. Se las limpió en la ropa, como si le ardieran. No sé por qué lo hice, dijo al fin, sin mirarlo. Damián no respondió. Solo la miró, largo rato, mientras el silencio volvía a cubrirlos. Esa noche no durmieron separados. No se tocaron, pero ambos permanecieron en el mismo espacio, sin muros, sin esquinas. Ella no le dio la espalda. Él no se movió. El frío se coló igual, pero no caló tan profundo. Los días pasaron. Liria hablaba cada vez más. Palabras sueltas al principio. Luego frases. Preguntas cortas. ¿Qué haces? ¿Dónde aprendiste eso? ¿Por qué me ayudas? La respuesta siempre era la misma. Porque puedo. Una noche, tras una jornada reparando una de las alas de la nave para convertirla en panel solar, Damián volvió cubierto de hollín. Liria estaba sentada junto al fuego, leyendo un viejo libro que había encontrado en el compartimiento de emergencia. Una novela humana. Amor y tragedia. Ella la sostenía como si temiera romperla. Él se dejó caer a su lado, estirando las piernas. ¿Te gusta?, preguntó. No entiendo por qué ellos se aman tanto, respondió sin levantar la vista. Si ambos saben que van a morir, ¿por qué lo arriesgan? Damián pensó un momento, observando el fuego. Porque si no lo hacen, ya están muertos desde antes. Liria lo miró entonces. Por primera vez, con todo el peso de su alma. No respondió. No necesitaba hacerlo. La pregunta era para sí misma, y la respuesta también. Ese fue el momento exacto en que algo cambió. Días después, mientras Damián limpiaba una herida menor que tenía en la pierna, Liria se le acercó en silencio. Se arrodilló frente a él y con manos lentas, suaves, tomó el vendaje. No dijo una palabra. Solo lo miró a los ojos y comenzó a envolver la herida con cuidado. Damián tragó saliva. Su corazón se aceleró. No por el contacto, sino por lo que significaba. Ella confiaba en él. Y aunque no lo sabía aún, él ya se había enamorado. No de su rostro, ni de su historia, ni de su linaje, sino de la forma en que había decidido sobrevivir cuando todo el universo la abandonó. Los días en Saerit eran eternos. Las noches, aún más. Pero desde que Liria hablaba y Damián reía, el tiempo parecía tener otro peso. Vivían al margen de todo lo conocido, como si el resto de la galaxia no existiera. Solo estaban ellos, la nave varada, y un cielo que ya no les parecía tan hostil. Hasta que el cielo habló. Una vibración extraña atravesó el suelo, imperceptible para los sensores, pero no para Liria. Se levantó de golpe, los ojos fijos en el horizonte. Era un zumbido grave, constante, demasiado perfecto para ser natural. Damián corrió hacia el panel de energía que aún funcionaba y, tras conectar una vieja antena, lo confirmó. Una señal de escaneo imperial orbitaba sobre sus cabezas. «No puede ser», murmuró Liria, retrocediendo con una mezcla de furia y miedo. «¿Qué es?», preguntó Damián,
levantándose con la mano aún sucia de aceite. Kael, respondió ella, con los labios apretados. Me está buscando. Damián frunció el ceño. ¿Después de tantos años? No me busca a mí, aclaró ella, girándose con la voz helada. Me necesita. Esa noche, Liria explicó lo que había callado durante tanto tiempo. Que Kael, tras rechazarla, ascendió al trono gracias a alianzas políticas construidas sobre mentiras. Pero la estructura legal del linaje real exigía una unión de sangre directa con una heredera de la casa Tarbell. Ella era la única que quedaba. Si alguien llegaba a descubrir que aún vivía, Kael perdería el trono, a menos que la reclamara como esposa legítima. ¿Y si te encuentra?, preguntó Damián, con la mandíbula tensa. No va a matarme. No ahora. Hará algo peor. Me usará. Me disfrazará de reina obediente. Me pondrá coronas para cubrir mis cicatrices. Sonreirá en público y me encadenará en privado. Damián la miró sin decir palabra. Sus puños se cerraron. Ella lo notó. No es tu guerra, susurró, intentando protegerlo. Lo es desde el momento en que me miraste y no me tuviste miedo, respondió él sin apartar la vista. Liria bajó los ojos. Esa fue la primera vez que se acercó a él sin defensas. Tomó su rostro entre las manos y apoyó su frente contra la suya. No fue un beso. No aún. Fue algo más profundo. Fue pertenencia. No sé si tengo fuerza para enfrentar todo lo que dejé atrás, dijo ella con voz temblorosa. Entonces te la presto, respondió él. Hasta que recuperes la tuya. Pasaron 2 días preparando una salida. La vieja nave de Damián jamás saldría de la atmósfera sin ayuda, pero Liria conocía los códigos de comunicación antiguos del Imperio. Conectó un mensaje codificado a través del satélite imperial. Era una trampa, sí, pero suya. Puso una única línea de texto: la heredera vive. Vengan por mí, si se atreven. Sabía que Kael lo vería. Sabía que respondería. Lo que no sabía era que no iría solo. Esa noche, en el silencio anterior a la tormenta, Damián la observó mientras afilaba una vieja hoja ceremonial que habían encontrado en una de las ruinas del templo. Liria se acercó con pasos suaves, sus manos ahora libres, seguras. ¿Qué haces con eso?, preguntó. Preparo la cena, bromeó él. Ella no sonrió, pero se sentó a su lado, muy cerca. ¿Me enseñarías? Damián levantó la ceja. ¿A cocinar? No. A pelear. Él la miró en silencio un largo rato. Luego, sin una palabra, le tendió el cuchillo por el mango. Ella lo tomó. Con decisión. Con fuego en los ojos. No volveré a esconderme, dijo. Damián asintió, tragando saliva. Entonces mañana empieza la guerra. No, corrigió ella. Mañana empieza nuestra historia. Y por primera vez desde que la encontró, él la besó. No fue un beso temeroso, ni contenido. Fue un pacto entre 2 mundos. Una promesa entre fuego y carne. Una declaración de que, pasara lo que pasara, lo enfrentarían juntos. El regreso a Vanir fue un viaje silencioso y tenso. La nave enviada por el Imperio había llegado antes del amanecer artificial. No traía soldados, ni médicos, ni diplomáticos. Solo una pequeña escuadra con el símbolo dorado del príncipe Kael y una voz metálica que decía: Su Majestad os reclama, Alteza Liria Tarbell. Damián se mantuvo a su lado en todo momento, vestido con un uniforme viejo que ella le había ayudado a adaptar. No hablaban. No hacía falta. Cada gesto, cada mirada, cada roce de los dedos decía más de lo que las palabras podían sostener. El viaje duró 3 días. Liria no dormía. Se pasaba horas frente al cristal, observando los campos estelares, memorizando cada segundo de libertad que aún le quedaba. Porque lo sabía. Lo sentía. Vanir no era hogar. Era una trampa brillante, un recuerdo podrido. Cuando la nave descendió sobre la ciudad de Lyssalen, la capital imperial, todo se volvió protocolo. Guardias alineados, estandartes flotando en el aire, multitudes coreografiadas con sonrisas falsas. Pero los ojos no mentían. Los cortesanos la veían como una anomalía.
Una pieza rota que regresaba cuando ya nadie la quería. Kael la recibió en las escalinatas del palacio de mármol negro. Alto, impecable, con su sonrisa de porcelana y una capa bordada en oro vivo. Extendió la mano con fingida amabilidad. Mi reina ha vuelto. El imperio respira aliviado. Liria no respondió. No lo tocó. No le regaló su odio ni su perdón. A su lado, Damián lo observó como si estuviera midiendo cuánto tardaría en romperle la mandíbula. ¿Y él?, preguntó Kael, con fingida curiosidad. Mi escudo humano, dijo Liria sin parpadear. Está autorizado para acompañarme a donde sea que yo vaya. Kael tardó un segundo de más en aceptar esa afirmación. Pero sonrió. Siempre sonreía. Entonces cenaremos juntos esta noche. Que el pasado quede en el pasado, ¿verdad? Nadie respondió. El palacio era un laberinto de belleza fría. Todo olía a control. Los pasillos eran de mármol blanco, adornados con vidrios opacos y estatuas de los ancestros de Kael. Liria fue llevada a una sala de preparación, donde criadas mudas la vistieron con ropas que no eran suyas, joyas pesadas como cadenas, maquillaje que intentaba ocultar lo que no debía ser ocultado. Damián, por su parte, fue alojado en una cámara para acompañantes distinguidos, sin acceso a armas, sin conexión a la red imperial. Pero la comunicación entre ellos nunca necesitó palabras. Cuando el banquete comenzó, la sala imperial estaba llena de nobles, diplomáticos, comerciantes y viejos enemigos disfrazados de aliados. Liria entró erguida, majestuosa, y el salón enmudeció. No porque la encontraran hermosa, sino porque estaba viva. Porque no había muerto como esperaban. Kael la presentó como su futura esposa. El público aplaudió. Las mentiras se tejieron con vino y risas. La música ahogaba los cuchillos que colgaban invisibles. Damián se mantenía cerca, sin moverse. Nadie sabía quién era realmente. Y eso los inquietaba. Durante la tercera copa, Kael se acercó a Liria y le susurró al oído con voz envenenada. Harás lo que te diga, como siempre. Serás mi corona viviente. Si no, lo haré matar frente a ti. Ella se giró lentamente. Su sonrisa fue lenta, oscura, contenida. Estás más desesperado de lo que pensaba. Y tú más tonta. No tienes salida. Eso es lo que crees. Liria dio una palmada suave. Una melodía antigua llenó el aire. No era parte del repertorio. Era un himno olvidado, una señal. Los ojos de algunos ancianos presentes se abrieron con asombro. Reconocían esa canción. Era el llamado de los verdaderos herederos de la casa Tarbell. Damián se movió. Se dirigió a la tarima central, sacando de su túnica una hoja ceremonial, oxidada, envuelta en los símbolos de la tradición. No era un arma moderna. Era algo más poderoso, símbolo de linaje, de derecho. Kael palideció. Esto es traición, gruñó. No. Esto es historia regresando por lo que es suyo, respondió Liria. El salón estalló en caos. Guardias se abalanzaron sobre Damián, pero él ya había activado un campo de pulsos que Liria había plantado días antes, en secreto. Uno por uno, los sistemas de defensa cayeron. Y entonces ella gritó por encima del tumulto. Soy Liria Tarbell, heredera por sangre y fuego. No más sombra, no más vergüenza. Damián la alcanzó, cubriéndola con su cuerpo, mientras los nobles huían y las columnas se sacudían por la explosión de un dron que ella misma había convocado desde la nave. Todo tembló. Y la batalla apenas había comenzado. El suelo temblaba. El techo de cristal se agrietaba. Las columnas caían una por una como gigantes vencidos. La sala imperial se convirtió en un campo de guerra. Los invitados huían en todas direcciones, tropezando con sus capas, con sus máscaras, con sus mentiras. Los músicos dejaron caer sus instrumentos, los sirvientes se ocultaban tras las cortinas. Y en el centro de todo, Liria, de pie, con el rostro al descubierto, con los ojos ardiendo como soles. Kael no alcanzaba a comprender lo que ocurría. Todo se le escapaba. Había construido un imperio sobre la debilidad de otros, sobre el miedo, sobre la imagen perfecta. Pero la mujer frente a él ya no era la niña rota a la que había abandonado.
Era una tormenta. Damián, con la hoja ceremonial aún en la mano, bloqueaba cada golpe que le arrojaban los guardias imperiales. No tenía escudo, pero su cuerpo se movía con precisión. Había sido entrenado para sobrevivir, pero ahora peleaba para proteger algo mucho más valioso que su vida. Lyria no pidió permiso. Se quitó los collares, se arrancó los anillos como si fueran grilletes y extendió los brazos. Los implantes ocultos bajo su piel brillaron. Durante años se habían mantenido dormidos, camuflados como deformidades. Pero no eran fallos. Eran artefactos antiguos de combate real, tecnología viva de la primera era de su linaje. Su cuerpo cambió ante los ojos de todos. No como una transformación mágica, sino como una verdad liberada. Sus músculos se tensaron, su postura se volvió felina, letal. Sus manos se convirtieron en garras afiladas envueltas en energía azul. Sus ojos, dos faros de juicio. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Un guardia se lanzó hacia ella con una lanza de choque. No duró un segundo. Lyria giró sobre sí misma, desarmándolo con una precisión milimétrica, y lo lanzó contra la pared como si fuera de papel. Damián se giró al verla en movimiento. No dijo nada. No tuvo que hacerlo. Sabía que estaba viendo la verdadera Lyria por primera vez. Y se enamoró aún más. Juntos avanzaron. Kael, acorralado, activó su escudo personal y llamó por refuerzos a través de su comunicador. Pero la respuesta fue el silencio. Lyria había cortado todas las frecuencias antes de llegar. Los soldados restantes dudaban. No sabían si obedecer al príncipe o inclinarse ante la heredera. Lyria les habló entonces, con voz firme y temblorosa de emoción contenida. El que levante un arma contra mí, dejará de ser parte del imperio. Esta no es una guerra por poder. Es justicia. Es memoria. Es verdad. Algunos dejaron caer sus armas. Otros retrocedieron. Uno se arrodilló. Kael gritó como un niño furioso. Se quitó la capa y desenvainó su espada de ceremonia, una pieza decorativa más que funcional, pero aún filosa. Se lanzó hacia Lyria. Fue un error. Ella no se movió. Lo esperó. Cuando Kael levantó la hoja, ella la detuvo con una sola mano. El filo se detuvo sobre su palma, sin cortarla. Era más fuerte, más precisa, más despiadada. Lo miró con todo el desprecio acumulado durante años. Yo fui tu esposa por obligación, Kael. Pero tú fuiste mi error por elección. Hoy, lo corrijo. Con un giro de muñeca, quebró la espada. Con un solo movimiento, lo empujó contra el suelo. No lo mató. No aún. Damián llegó a su lado, jadeando, cubierto de cortes. La tomó del brazo, con suavidad. Ya basta, dijo en voz baja. Lyria lo miró. Respiraba como una fiera. Pero dentro de esos ojos había lágrimas. No por tristeza. Por liberación. Ya basta, repitió él. Y ella soltó la empuñadura rota del príncipe. No necesitaba más venganza. Había recuperado lo único que importaba, su lugar en la historia, su nombre y el hombre que eligió quedarse cuando todos huyeron. La sala quedó en silencio. Un silencio profundo, reverente. Solo se oía el eco de las botas alejándose, el sonido de una era que moría. Y en medio del desastre, entre ruinas doradas y sangre sobre mármol, Lyria se volvió hacia Damián y lo besó. No como despedida. No como victoria. Como inicio. El imperio de Vanir había perdido su falso príncipe. Pero había ganado una reina que ya no temía ser vista. El amanecer en Vanir nunca había parecido tan real. La luz caía sobre los restos del palacio imperial, bañando las ruinas en tonos dorados, como si el sol mismo aprobara lo ocurrido. Los nobles habían desaparecido. Los cortesanos fingían lealtad a una nueva figura. Pero Lyria no buscaba súbditos. No quería coronas. Solo deseaba respirar. Kael había sido detenido por sus propios guardias, no por traición, sino por cobardía. El consejo ancestral se reunió de urgencia, buscando a alguien a quien seguir. Pero Lyria ya no quería ser seguida. Ni obedecida. Quería ser libre.
Damián estaba a su lado desde el primer instante. Nunca la dejó. No cuando sangraba, no cuando temblaba, no cuando gritaba en sueños por todo lo que le arrebataron. La sostuvo sin pedir explicaciones. La amó sin condiciones. En la sala alta del templo Tarbell, ante los emblemas olvidados de su linaje, Lyria tomó una decisión. No se quedaría. No reconstruiría un imperio sobre los mismos cimientos podridos. Se iría lejos. A un mundo sin escaleras de poder, sin máscaras, sin voces que juzgaran el color de su piel o la forma de sus cicatrices. Y no se iría sola. El consejo, desconcertado, le ofreció la corona. Ella la sostuvo en sus manos por un segundo. Pesaba. Brillaba. Era hermosa. Luego la dejó sobre la mesa de piedra, sin una palabra. No necesitaba más adornos. Damián no le preguntó a dónde irían. Solo le tomó la mano y caminó con ella hasta la vieja nave de carga con la que él había llegado años atrás a Saerit. Ahora estaba reparada, mejorada con tecnología imperial que Lyria aún conservaba de su antigua vida. Los motores rugieron. El cielo se abrió. Y dejaron atrás los muros altos, los protocolos, las mentiras disfrazadas de honor. Años después, en una pequeña luna verde del borde exterior, donde los árboles crecían hasta tocar el cielo y las noches olían a tierra mojada, Damián cultivaba frutas exóticas y arreglaba motores de exploradores errantes. Su cabello estaba más largo. Tenía cicatrices nuevas, pero su sonrisa era la misma. Lyria caminaba descalza por la hierba, vestida con ropas sencillas, el cabello suelto, los ojos en paz. Había aprendido a reír de nuevo, a dormir sin sobresaltos, a vivir sin tener que ocultarse. Los niños del pueblo la llamaban señora Lyrie. Nunca preguntaban por su pasado. Solo sabían que cuando alguien se lastimaba, ella curaba. Cuando alguien tenía miedo, ella lo abrazaba. Una tarde, bajo la sombra de un árbol dorado, Lyria y Damián compartieron una copa de vino dulce mientras el viento traía ecos lejanos de canciones humanas mezcladas con melodías de Vanir. Él la miró con calma. «Todavía no me has dicho que viste en mí, ese primer día en Saerit». Ella se recostó sobre su pecho y respondió sin pensarlo. «Vi a alguien que no me miraba como una causa perdida. Vi a un hombre que no se asustó de mi rostro. Que me vio como una mujer completa, no como una reliquia rota». Damián la besó en la frente y rió suavemente. «Entonces no estuve tan ciego». «No», susurró ella, «tú fuiste el único que vio con claridad». Y allí, sin tronos, sin títulos, sin necesidad de defenderse de nada, Lyria apoyó su mano sobre su vientre. Damián la sintió temblar. La miró, con los ojos abiertos. Ella asintió. Una nueva vida. Una nueva historia. Que empezaba con ellos. Sin guerras. Sin máscaras. Solo amor. Y por primera vez, Lyria lloró sin dolor. Las lágrimas de quien por fin encontró un hogar.